¿Por qué estamos aquí Eduardo y yo? Porque Eduardo y yo no somos, bueno, igual él lo es, pero no somos ningunos iluminados, no somos ningunos gurús del fundraising, no nos llaman de ningún congreso internacional. ¿A ti te han llamado alguna vez? De Portugal. Ah, bueno, Portugal. Bueno, tía, has cruzado fronteras, ¿eh? ¿Hay más? ¿Hay más? Sí, sí, en Chicago. Ah, bueno, entonces espero que me llamen, ¿no? Si ¿Vale? hay alguien de algún otro congreso y estoy disponible de vez en cuando, ¿eh? Pero ¿qué tenemos Eduardo y yo que estamos hoy aquí? Pues tenemos algo muy valioso que es la experiencia de, con el pico y la pala, haber estado trabajando en lo que es esta vía de captación de herencias y legados, testando, innovando, probando, implantando estrategias que de repente funcionaban, no funcionaban, íbamos virando de un lado a otro. Madre mía, rollo técnico, ¿eh? Pero al final, ¿qué tenemos? Tenemos aprendido lo que hemos ido probando. Aristóteles, que sí que era mucho más iluminado que nosotros, esta frase que yo la empleo mucho, siempre decía que lo que tenemos que aprender lo tenemos que aprender haciéndolo. Y es como nosotros hemos ido aprendiendo a través de distintas estrategias implantadas de herencias y legados. El objetivo que tenemos nosotros hoy en esta charla es intentar entusiasmaros bastante, también, como veréis un poco más adelante, intentar divertiros un poquito, pero realmente lo que queremos es invitaros a explorar esta vía de captación de fondos que se hace sostenible una vez que se trabaja, que cimenta las organizaciones en las que estáis y que sí, quitamos de nuestra mente esa visión de al corto plazo solo invertimos en aquello cuyo retorno es más o menos inmediato, tenemos una estrategia que está dando y que da, para aquí está mi amigo Eduardo, para haceros ver que yo no me he ido, se me ha ido y os estoy contando historias no creíbles, sino que luego veréis cifras tangibles que apoyan apostar por una estrategia a largo plazo. Vamos a quitarnos esa visión de solo el corto plazo funciona y vamos a invertir en una estrategia que da millones de euros en otros mercados y que en este mercado empieza a ser previsible en presupuesto, que es el esque, ¿no?, que siempre aparece. Es que no es previsible en presupuesto. Entonces, claro, invertir o internamente vender esta estrategia cuando no es previsible en presupuesto, porque a veces nos caen, a veces no nos caen. Vamos a ir eliminando tabúes, experiencias que nos vienen de otros mercados, pero que, como sabéis, en las herencias y los legados la legislación tiene mucho que decir, porque la legislación anima o pone obstáculos a la hora de irnos a redactar testamento y en testamento tener la reflexión de incluir a una organización no lucrativa. Con lo cual, lo que pretendemos es que cuando salgáis de aquí, con esos tabúes que vamos a pretender eliminar y esos conocimientos quizás erróneos que hemos ido adquiriendo sobre las herencias y los legados, lleguéis a vuestra organización y la impulséis activamente. ¿Por qué? Yo estoy muy acostumbrada, y estoy muy acostumbrada además porque vivo cerca de Callao, entonces cruzar Preciado sin que me venga un face-to-face es casi imposible, pero estoy muy acostumbrada a que las organizaciones me vengáis y me paréis y me digáis: hazte socia, o hazte donante, o de repente emergencia, dona o voluntario, pero estoy muy poco acostumbrada, y soy socia de 7 organizaciones, a que me venga alguna organización y sin yo pedir nada, me empiece a introducir la posibilidad de que yo me acuerde de la organización en mi testamento, ¿vale? Es un proceso en el que me voy a sentar ante un notario y, entre otras cosas que tengo que ordenar, que tengo que pensar, hago una reflexión y me acuerdo de la ONG. Eso a fecha de hoy es muy difícil. ¿Por qué? Porque no está naturalizada este tipo de donación para nada en el mercado. Yo creo que aquí hay organizaciones que lo están haciendo ya bien y que saben mucho, pero estaréis de acuerdo conmigo en que somos muy maduros el mercado hoy en día en explorar, en profesionalizar y sobre todo tener una estrategia consolidada en la organización en cuanto a captación de herencias y legados. Existe ya un esfuerzo colectivo en este mercado y desde aquí quiero agradecer a las 24 organizaciones que forman parte de la campaña legadosolidario.org. Es una campaña que está impulsando activamente en la sociedad el conocimiento de este tipo de donación. Es decir, si no lo contamos, si no empezamos a decir a la sociedad: ¿saben ustedes que además de ser socio, donante, apoyarnos en emergencias, pueden acordarse de nosotros cuando hagan testamento?
Ese esfuerzo colectivo, hay 24 organizaciones que ya lo están haciendo. Estamos en la sociedad intentando acercarnos a los lugares de paso de la gente y les estamos haciendo ver que hay una forma muy bonita de donar. Yo soy muy fan de las herencias y los legados porque considero que es un tipo de donación con una idiosincrasia muy concreta, pero que requiere de un punto de sensibilización y reflexión muy bonito, ¿no? O sea, no estamos hablando de muerte, estamos hablando de dejar tu deseo escrito en un sitio que te lo guarda para que cuando tú no estés, hacer algo por lo que has creído siempre que hay que cambiar, ¿no? Con lo cual, si conseguimos quitaros todos esos, digamos, tabúes que tenemos en la cabeza para que impulséis luego individualmente vosotros en vuestras organizaciones un programa interno de herencias y legados, conseguiremos que por un lado la sociedad y paralelamente vuestra base social empiece a naturalizar la donación en testamento. Si no, es complicadísimo. Es que no es previsible en presupuesto, pero ¿cómo va a ser previsible en presupuesto si no estáis activamente apostando, trabajando por una estrategia de captación en herencias y legados? Yo le llamo siempre la estrategia de los esques. Cuando las organizaciones nos llaman y nos dicen, oye, nos estamos planteando esta pata del fundraising que la tenemos casi siempre como olvidada, muy pasiva, bueno, de vez en cuando surge la oportunidad, no tenemos nada mejor y entonces la vamos como un poco encaminando. Cuando nos llaman y vamos a sentarnos con ellos, empiezan a aparecer muchos esques. Ya, es que mi patronato, de verdad que el patronato no está muy por la labor, porque tienen miedo, es muy intrusivo. ¿Cómo hacemos ese mensaje? ¿Cómo pedimos, ¿no? a nuestra base social que nos recuerden testamentos, algo muy personal, los herederos? Además, seguro que se mosquean los socios, seguro que hay bajas y no podemos permitirnos, los socios, es nuestra base. Nuestra experiencia dice todo lo contrario. Son muchos y son miles de socios a los que hemos llamado en distintas organizaciones y luego además Anesbat estará dando su propio ejemplo. El socio no se molesta. Os he puesto aquí unos porcentajes de 0,5% de molestia por no poner cero, que parece que si no, ¿no? Como que os estoy vendiendo aquí la moto, he puesto un 0,5%. Pero es muy raro que la gente se moleste. Siempre hay alguien, sobre todo pues, un público más mayor, ¿no? Que te dice, oye, me estás preguntando algo que es un tema muy personal y tú aquí no te metas. Vale, no pasa nada. Pero bajas. Yo solo recuerdo una señora en una organización que llamó bastante molesta y ahí estuvo a punto, pero nunca llegó a ser baja. O sea, no molestamos a los socios, no somos intrusivos cuando les estamos hablando de algo muy coherente. Es decir, crees en mi proyecto, me apoyas en crisis, eres donante, eres socio. ¿Por qué no un gesto como un legado solidario en testamento? Falta naturalizar este tipo de donación. Con lo cual, todos estos esques de que el patronato, muy curioso también, que suele surgir de los patronatos de las organizaciones, las grandes declas, los grandes testimonios, porque cuando te sientas con los patronatos y hablas y dices, mira, estamos pensando en lanzar esta estrategia, queremos empezar a innovar, queremos empezar a ser un poquito más atrevidos en la petición a través del testamento, te empiezan ellos mismos a ponerte en bandeja, o sea, un testimonio, hasta ellos mismos te impulsan y te dicen, claro que sí, tiene toda la coherencia. Es como es una forma de ser que va a lo largo de la vida y en testamento, que es algo que haces en vida, no estamos hablando de la muerte, estamos hablando de que en vida es algo muy bonito que también recuerdes, ¿no? A la organización a la que apoyas o no apoyas en estos momentos. Déjame que haga una pregunta. Sí, por favor. Somos así, nos interrumpimos. Aprovechando esta diapositiva, que la habéis leído todas ya, ¿cuántas de las personas que estáis aquí, las organizaciones en las que trabajáis, os veis representados? Es decir, ¿cuántos tenéis un modelo de captación de herencias y legados que es, bueno, 50% de los puntos que viene aquí? Venga, que no veo desde aquí, no os identifico las caras, o sea, podéis levantar la mano. O sea, que da igual. Anesbat era así, ¿no? O sea, yo
hubiese levantado la mano hace 3 años. Parece esto, perdona, una charla de Alcohólicos Anónimos. Yo era así, Bueno. yo bebía. No, porque uno de los temas es romper los miedos y también nosotros, ¿no?, tenemos que romper los miedos internos a reconocer. O sea, ¿por qué no reconocer que nuestra organización pues, está haciendo las cosas de una determinada manera? Eso no es malo ni bueno. O sea, si creemos que hay que cambiarlo, pues hay que hacer las cosas para cambiarlo. Pero bueno, oye, así, con el 80% de esto, se identificaba en SBAD hace unos años. Es decir, al final todos esos miedos, esas trabas, o simplemente ni miedos ni trabas, que como no es prioritaria la captación a través de herencias y legados, por lo que os he dicho antes, porque bueno, hay otras cosas que dan un retorno más inmediato, pues al final lo que nos encontramos prácticamente siempre son metodologías muy pasivas. Es decir, un socio me pide, yo le mando al socio. Y además le mando la memoria, la internacional, que a mí me la han llegado a mandar en inglés, más las 2 últimas revistas, un taco así, porque te he dicho, oye, mira, yo me estoy planteando esta opción y tal. ¿Podéis informarme? ¿Podéis tal? Pero suele ser muy pasiva, es decir, si me llaman y me lo piden, empezamos a enviar. Pero os vuelvo a repetir que siendo socia de 7 organizaciones, todavía estoy esperando a que una, sin yo pedirle nada de herencias y legados, me venga y me diga, oye, Leire, ¿te has planteado esto? Igual es que no soy perfil, porque soy súper joven, tengo 43 años, y claro, es probable que todavía no estén pensando en que sea el perfil. Sin embargo, esto hace que, bueno, que no haya una planificación muy importante, no existe el análisis. Ahora os demostrará en SBAD cuán importante es ir testando la base de datos y analizando todo el rato, que en el CRM, en la base de datos, todo el rato viendo de dónde nos vienen, qué perfiles nos están funcionando, qué perfiles no nos están funcionando. Sin análisis es imposible que innovemos, que nos atrevamos a ir más allá, puesto que no conocemos. O sea, tirarte de cabeza en una piscina sin saber si hay agua es complicado. Al final esto lleva a que, si es que hay alguien dentro de la organización que realmente lidera las herencias y los legados, yo a veces me los he encontrado en verdaderos estados de depresión porque les dejan los huecos libres. Ay, mira, no estamos ni con subida de cuota, ni estamos en crisis, ni estamos en nada, y nos vamos delante. Entonces, quizás te toca una página en la revista. Pero es muy raro encontrar organizaciones en las que veo tan asimilada la estrategia internamente que los departamentos de marketing y de comunicación, de donde surge la creatividad, las campañas chulas, donde se idean sinergias dentro de la organización, alguna vez vaya y diga, ostras, tú, se me ha ocurrido un campañón para herencias y legados. Y vamos a meter grandes herramientas, no solo esas herramientas más tradicionales como es la revista, la carta y demás. No, no, vamos a empezar a innovar con herramientas que están movilizando a nuestra base. Eso es muy raro encontrármelo. Yo diría que, vamos, muy raro. Con lo cual, si desde donde surgen las grandes ideas, la creatividad, si incluso no somos capaces de implicar en la estrategia de captación de herencias y legados sinergias creadas hasta con empresas, claro que sí, para hacer una estrategia bien planificada en el año, con X acciones, herramientas y demás, ¿cómo luego nos atrevemos a decir, es que no es previsible en presupuesto, ni lo va a ser previsible en presupuesto? Hay que trabajarse, hay que testar, hay que conocer. ¿Estamos en el target concreto? Yo no sé quién se inventó lo de, y espero que no esté aquí, lo del gran viaje del donante, que a mí siempre me ha fascinado esto del viaje del donante. En la Casa de Herencias y Legados yo me cargo por completo el viaje del donante. No es cierto que los legados estemos en el último eslabón de la gran pirámide del viaje del donante. El testador, la persona que os incluye en testamento, está, primero, fuera de esta pirámide. El 60% aproximadamente, y esto viene de un estudio interno que las organizaciones de la campaña Legado Solidario vamos aglutinando datos cada año mejor y según vamos pidiendo, porque queremos empezar a tener, no sé, un poco de información tangible del mercado en cuanto a herencias y legados, que siempre nos lo pide, bueno, siempre, aquella vez que conseguimos que prensa nos escuche y demás. El 60% de los testadores no estaban registrados en la base de datos de las organizaciones.
O sea, imaginaros el potencial. Resulta, luego metiéndonos en organizaciones poco a poco, están en un 70-30, en un 40, en un 50-50. 58-42 nosotros. 58-42. En nuestro caso son 58 son socios. Y 42. Imaginaros el potencial. O sea, si resulta, y además esta reflexión la teníamos el otro día tú y yo, que le decía, o sea, piensa la persona que no está en tu base de datos, que en principio no has tenido relación con él, que no le has ido alimentando con tus proyectos, cómo vamos creciendo, no lo has ido fidelizando, ¿en qué momento ha visto a tu organización y ha decidido incluirla en testamento? A mí me parece apasionante y no la hemos trabajado, no lo hemos fidelizado, no sabemos nada de él. Sin embargo, nos llevamos grandes sorpresas de que nos han dejado una herencia o legado en testamento, con lo cual el legatario, el testador, está en todos los momentos del viaje del donante, en absolutamente todos los momentos del viaje del donante. Y si no lo sabemos, cuando ya estamos implantando la estrategia, cuando ya estamos venga, vamos a implantarla, entonces dicen, venga, base, socios. ¿Pero por qué solo socios? Bueno, porque vamos a... No. O sea, el legatario... El potencial legatario lo tienes en los socios, en los donantes, en los grandes donantes, en tus patronos, embajadores y voluntarios. Las organizaciones de legado solidario que estáis aquí sabéis que muchas veces cuando vamos a ferias y demás llevamos testadores porque su testimonio vital es muy bonito y es lo que anima a la gente. Y cuando ya estás hablando con ellos, casi siempre son voluntarios de la organización. Claro que sí, os están dedicando su tiempo de manera altruista, conocen bien vuestro proyecto, saben que es sostenible, creen en él. ¿Cómo no es un potencial legatario? Por añadir, puedes hablar. El viaje es el viaje del testamento. Es el viaje en el que no sé en qué sitio de la pirámide se sitúa, pero es en el momento en el que hace la persona testamento. En ese momento, y lo puede cambiar uno el testamento todas las veces que se quiera, pero ese primer testamento, antes de hacer ese testamento, hay que impactarle. Luego será más difícil. Y ese momento puede llegar en cualquier punto de la pirámide. No alguien por, ya que llevas 15 años siendo socio, 20 años siendo socio, 30 años siendo socio, ahora, gran donante porque tienes mucho dinero, y ahora, después, hazme un legado. Bueno, si yo hice testamento hace 45 años, ¿por qué no me lo pediste en aquel momento? Otro que hemos ido variando en el target, otro indicio es, desde la campaña de legado también empezamos con esta imagen de estos señores más centrados en años que se están dando un beso, era un poco la imagen de la campaña, bueno, vamos a empezar. Siempre que nos han hablado de herencias y legados, por lo menos yo siempre que he asistido a alguna charla de herencias y legados, siempre me han hablado del público mayor. No sé, lo tenía como súper interiorizado, ¿no? Es la gente mayor, ir a residencias de ancianos, ir a ferias de gente mayor. Con la campaña nos íbamos a las ferias de la gente mayor y cuando íbamos a dar los trípticos informativos, casi todas las personas mayores de 65 me decían, ay hija, si es que yo he hecho el testamento, yo ya he pasado por eso, yo ya no lo voy a cambiar, adiós. Claro, nos encontramos sin público. Íbamos a ferias de gente mayor, casi todos eran mayores y de repente casi todos habían hecho testamento, ¿vale? Con lo cual vamos variando y vamos diciendo, a ver, efectivamente, la gente que ya ha hecho testamento está genial y no la vamos a sacar de nuestro público objetivo, pero le estamos pidiendo un doble esfuerzo y es, naturaliza la opción de donar en testamento, te vamos a sensibilizar, pero luego te pedimos que vayas al notario, que cambies tu testamento, que se puede cambiar, que no es costoso, que es muy fácil. No sé si habéis hecho testamento, yo sí, vas y le dices a un señor, ay, ¿qué tengo que llevar? Me dice, no tienes que llevar nada, no, te sientas ahí, nada, yo qué sé, 15 minutos, dices, no, esto sí, esto para mis hijos sí, pero que no lo vendan hasta que yo me muera, hasta que tampoco, pim, pam, pum, se acabó el testamento, es súper rápido y súper tal. Les podemos decir que hagan el esfuerzo, pero si empezáis a decirme a mí que tengo 43 años, oye, ¿te has planteado esto? Si empezáis a educarme, y vuelvo a lo de antes, a naturalizar un tipo de donación que existe, que hace sostenible el proyecto al que yo ya estoy apoyando, de manera que lleváis 10 años hablándome de las herencias y los legados,
yo ya no solo me lo he creído, sino que me parece, estoy entusiasmada con la idea. Llego con 55, 60 años a hacer el testamento y si me lo habéis estado contando, pidiendo, yo me sentaré y veré algo muy normal, decir al notario, perdone y espere. Y mire, yo que no tengo gran patrimonio, esas acciones que tengo ahí, que siempre las he tenido, van a ser para esto. Y esta cuenta de ahorros, que siempre tengo un mínimo de tanto, va a ir para esta otra organización. Me siento bien y salgo. Pero me lo tendrás que contar, tendré que ser tu público objetivo con 40 años. Si solamente soy tu público objetivo cuando tengo cerca de los 70 años, es complicado que me dé tiempo a cambiar, a naturalizar, y sobre todo por un tema cultural, porque la gente mayor es la más conservadora, es la más reacia también a hablar de este tema. Obviamente, culturalmente, el patrimonio es para los herederos, solo son los hijos, ¿cómo no les voy a dejar a los hijos? Sin embargo, los jóvenes vamos siendo de otra manera, cada vez hay más solteros, con menos hijos. Cuando os hablo de testar, probar bases de datos, vamos a empezar a preguntar, ¿estás casado, no estás casado? ¿Tienes hijos, no tienes hijos? Tenemos que empezar a atinar en la estrategia. Luego os hablaré un poco más. Con lo cual rejuvenecemos el target y mi público objetivo ya no son las ferias de gente mayor. Error. El público objetivo es donde está la gente como yo, ¿vale? Que me permite además innovar más con herramientas que son muchísimo más modernas, mucho más activas, de retorno. ¿Por qué las redes sociales jamás se meten en la estrategia de herencias y legados? Porque si tú rejuveneces el target, porque no me lo estoy inventando, sino porque te estoy diciendo que cada vez es más joven la gente que se anima a hacer testamento y a dejar una herencia y un legado, podremos atinar más en el target. De manera que nuestra base social, como habéis visto, ya no solamente son los socios, nuestro público objetivo son los socios, son los donantes, los grandes donantes, los patronos. Empezamos a tener una base sobre la que trabajar muy atractiva. Obviamente el lenguaje que yo emplee con gente de mi edad a la que emplee con gente de 65 o 70 no va a ser el mismo y para eso estoy testando, estoy viendo, estoy segmentando mi base de datos que poco a poco iré fidelizando y haciendo los distintos upgrades de la misma. Los ex-socios también, ¿eh? Los ex-socios. Bajas, ahí están las bajas, también importante. Puede cambiar bastante nuestro tratamiento a los ex-socios. Puede que una persona no tenga dinero hoy para seguir siendo socio y hemos programado, dentro de 6 meses le vamos a llamar a ver si ha mejorado su economía, dentro de un año, año y medio, queremos que siga donando, por supuesto, pero a ver cómo le tratamos porque nos ha podido dejar un legado. A ver si no nos olvidamos de, bueno, yo le doy de baja un año ya no me interesa, porque ya no va a volver a ser socio. Bueno, nosotros hemos encontrado casos, tenemos casos en ANSBAD de personas con bajas desde hace 10 años. Que han fallecido y nos hemos encontrado que nos han nombrado en su testamento. Hay que plantearse. Esto requiere un trabajo global y requiere un planteamiento más amplio que solo centrarlo en las herencias. Con lo cual, mensaje, vamos a empezar a eliminar tabúes y miedos porque no existen. Todo lo que hemos probado nos empuja cada vez más, ¿verdad? Nos estimula cada vez más. Esto es que ya somos muy fan. Vamos innovando y nos vamos dando cuenta que nos acercamos a la gente joven con acciones mucho más divertidas, mucho más novedosas de un tema que en principio parece serio y aburrido y para nada lo es. Y eso va dando resultados, todo el rato va dando resultados. Con lo cual desde aquí os queremos animar mucho a tener esos miedos, a ir educando a esos futuros testadores, pero empezar ya, soy yo, quiero empezar a recibir ya peticiones de las organizaciones en las que yo confío y apoyo, de manera que me naturalicéis esto y lo tenga en mente. Si yo en el momento que voy a hacer testamento no lo tengo en mente, ¿cómo porras queréis llegarme a mí? O sea, es decir, es imposible que lo sepa, ¿vale? De esa manera empezará realmente a surgir espontáneamente en ese momento la herencia y el legado. ANSBAD, vosotros empezasteis un poco así la historia, hasta que os planteasteis empezar a analizar metódicamente la estrategia y demás. Ahora te dejo hablar a ti, que ya me cansa un poco. Bueno, nos seguimos interrumpiendo. Tomando como referencia la anterior diapositiva, nosotros cuando afrontamos la situación de las herencias y legados en ANSBAD, siempre ha sido una organización que históricamente hemos recibido herencias y legados, ¿no? Y que se ha hecho un trabajo, digamos, de información, se ha hecho un trabajo, bueno, de incluso alguna acción
concreta de envío de carta histórica a los socios principalmente a lo largo de los años. Pero bueno, en el año 2012 decidimos, con una dirección muy motivada y un patronato muy motivado que nos demandaba hay que hacer algo, hay que hacer algo, hay que hacer algo. Tenemos una base social de edad elevada, hay que hacer algo que la gente se muere. Que hacer algo que la gente se muere, vamos a enviarles una carta rápido para que nos dejen todos el testamento. Ante esa invitación y con tantas ganas, lo que nosotros hicimos fue decir, sí, vamos a hacer algo, pero vamos a hacer lo que hacemos con el resto de líneas de trabajo, ¿no? Porque esta línea va a ser diferente a otras líneas, la nombra face to face, grandes donantes, etc., ¿no? Y bueno, vamos a normalizarlo, vamos a analizar en qué situación estamos, vamos a ver dónde partimos, vamos a ver cuáles son nuestros objetivos, vamos a ver con qué recursos contamos, vamos a ver qué inversión podemos hacer, vamos a ver a quién primero vamos a dirigirnos, vamos a poner en orden nuestro CRM, vamos a empezar a ver qué estamos pidiendo a nuestros etc. Analizamos cuál era nuestra situación. En números era que hasta el 2008 teníamos 12 personas detectadas que nos habían nombrado en su testamento, legados solidarios. En el punto que lo tomamos en el 2012, 23, y ahora estamos en 81. En 3 años, y luego veréis un poco cómo hemos llegado ahí, en 3 años hemos pasado de saber que tenemos 23 personas en nuestra base social que nos han nombrado en su testamento a tener 81. Nosotros, esto luego lo mencionaré otra vez para que veáis un poco el impacto. ¿Cuál es? Bueno, uno de ellos, ¿no? Para que luego veáis un poco el impacto, nosotros tenemos una media de ingreso por herencia anual de unos 50.000 euros. Un poquito menos, pero redondeado a 50.000 para que podamos hacer bien las cuentas y no usar los smartphones, que ya sé que todos tenemos uno o dos, pero así mentalmente va a ser fácil hacerlo. Os digo esto porque luego volveré, porque una de las cosas que parece que cuesta mucho a la hora de convencer a las direcciones, a los patronatos, es el tema de resultados. Es decir, ¿pero qué resultado voy a obtener yo aquí? ¿Cuándo voy a tener resultados? ¿No? Y además, ¿qué voy a invertir yo? ¿Cuánto voy a invertir yo? ¿Y cuál es mi ROI? ¿Y cómo analizo el ROI? ¿Y cómo...? También... Actualmente, Eduardo, tenéis 81 identificados ya. Identificados. De una media de 50.000. Más o menos, sí. 4 millones. Más o menos. Más o menos, ¿no? Más o menos. En los próximos 10, 12 años. Yo os voy a dar referencias de ANESBAD. Como el resto de cuestiones, tenemos 2 puntos de referencia. Uno, aquí solo nos viene por legado solidario y algún otro dato que luego veréis, que es una pena, ¿no? Por otras líneas de captación tenemos ya pues, el estudio de AFR, que es muy bienvenido, y nuestros propios datos o otros que tenemos de otras organizaciones. Yo os voy a hablar de los datos de ANESBAD en algunas referencias, pero un punto importante es hay que obtener, cada organización tenéis que obtener vuestros datos. Si yo os digo los datos de face to face, de X o Y, diréis, muy bien, referencia, pero ¿van a ser los mismos los vuestros? ¿Exactos? No. Tendréis que ver, ¿no?, cómo llegar a esos datos. Pues esto igual. Nosotros lo sabemos, las personas desde que hacen testamento a nuestro favor hasta que fallecen pasa una media de 12 años, o sea que hacer testamento a favor de ANESBAD tranquilamente, ¿no? Tenéis una larga vida por delante. Y estas 81 personas, media 12 años, 4 millones de euros de ingresos previsibles en los próximos 10-12 años. Veréis que luego esta cifra despunta mucho, pero os lo digo ya, para que perder un poco de emoción. Hablamos únicamente de 2 años de acción en un público que luego veréis determinado, solo nuestra base social, y os recuerdo que es el 58% de las herencias que recibimos. Nos falta un 42%. No me alargo mucho más en esto. ¿Qué hicimos? Analizamos, planteamos una estrategia, una planificación, en nuestro caso a 3 años, que termina ahora este 2015 y que vamos a replanificar y con nuevos retos y nuevos objetivos que luego también, si tengo tiempo, os comentaré. Planteamos una inversión, planteamos que lo que queríamos hacer tenía un coste. Para nosotros, las acciones, el conjunto de acciones que hemos hecho
y somos una organización muy transparente, os lo digo, han salido, quitando unas cosas y unos flecos menores y tal, unos 35.000 euros, lo cual quiere decir que de esas, digamos, no contaremos las 81, pero de 23 a 81, con que solo una de esas personas, una sola de esas personas dentro de 10, 12 años nos mantenga, que intentaremos que sean todas, nos mantenga en su testamento, habremos rentabilizado la acción. Las acciones. Pero lo seguiremos, porque nuestro objetivo no es hacerlo a lo bruto, nuestro objetivo es hacerlo exactamente igual que lo hacemos con otras líneas de trabajo. Individualmente, cada una de esas personas, cuándo la captamos, cómo la captamos, con qué acción la captamos. Y cuando lamentablemente esa persona fallezca, lo sabremos. Y sabremos qué rentabilidad hemos tenido en ese caso exacto. Vamos a tener que tener paciencia, pero a nosotros no se nos ocurre de otra manera. No. Empezar cuanto antes, para cuanto antes tener datos y cuanto antes también poder ir cada vez siendo más exactos, cada vez siendo más concretos y que, sobre todo, la parte de la inversión, se decía esta mañana, no nos podemos arriesgar. Cada euro nuestro es oro. Tenemos que conseguir que dé una rentabilidad. ¿Va para adelante esto? ¿Para atrás? Ahora, vale. Pero nosotros partíamos de los datos que tenemos. Nosotros teníamos una referencia, nuestra referencia era que las personas de más de 60 años, pues con la transparencia de antes, ¿no? Se comportan de una determinada manera, los más jóvenes de otra, y bueno, pues de ahí partimos. Digo, bueno, hay que partir siempre de los datos, en nuestro caso pensamos científicos que uno tiene, ¿no? No de juicios y a ver si las personas mayores, a ver si las jóvenes, no, los datos. Entonces planificamos dos grandes líneas, una dirigida a la base social, a las personas de más edad, y una, quizá con un poco más de riesgo, a gente más joven. No os resumo todos los pasos, solo los principales en cuanto a resultados, porque hemos hecho cosas tan sencillas como, por favor, que la persona que coja el teléfono en la organización sepa que aceptamos legados. Porque cada persona que llama, oye, ¿aquí dejados un legado? Y ya. Y sí, vale. ¿Y con quién puedo hablar? Bueno, no sé quién lo lleva, bueno, sí, o cuelga directamente. Oye, que un loco o una loca ha dicho que quiere dejar un legado, ¿qué es eso? Cada persona que haga eso en ANSBAD, perdemos 50.000 euros. No sé en cada una de vuestras organizaciones. Y digo que esto que es una media, lo de 50.000, bastante ajustadilla, porque es más alta. Hemos hecho cosas así de sencillas, tan sencillas como pelear con nuestros compañeros para siempre estar en la revista, tener un espacio en la página web, cosas que realmente no tienen un coste de inversión grande, ¿no? Pero me exalto esas para ir un poco a lo que más impacto ha tenido para nosotros. En el análisis que hicimos, llamamos a nuestra base social y nos dijeron, ¿cómo quieren recibir esta información? Por carta. Carta. Pues enviamos una carta. No contestó nadie. Cero respuestas. Pero, bueno, hemos informado a todos, ya vendrá, ¿no? Ya eso queda, igual dentro de 2 años, alguien va a hacer testamento y se acuerda que recibió la carta. No estábamos satisfechos. Por nuestra parte pensábamos que ese no es el trabajo. Yo no creo que nadie se quede satisfecho diciendo he contactado con 20 personas con alto poder adquisitivo, yo creo que algún día será gran donante. ¿Para qué le voy a hacer seguimiento? ¿Para qué voy a hacer el resto de cosas? O he parado a una persona en la calle y le he contado, sí, en ANSBAD hacemos esto. Se ha ido, no se ha hecho socio, pero reflexionará, igual ya ha hecho el trabajo. Entonces, que nos pasen luego la lista de, hoy el hecho de reflexionar a 100 en la calle. Socios no, ninguno, pero el reflexionado 100. No estábamos satisfechos. Queríamos hacerlo de otra forma y dijimos, es un poco más creativos, un poco más de innovación. Hicimos un complet bonito en el que facilitábamos la respuesta de la gente. Y ahí ya, bueno, lo petamos, esto fue tremendo. O sea, es una respuesta que realmente estábamos contentos, ¿no? Porque además nos permitió hacer algo que teníamos previsto y era, oye, aquellas personas que nos digan que sí, ¿qué hacemos con ellas? Que están interesadas, ¿qué hacemos con ellas? Esto es algo que teníamos que prever, ¿no? Y sí. Perdón, complet es una carta. Fatal, ¿eh?
explicado por Eduardo, es una carta bonita, doblada, con diseño, que lleva el mismo texto que una carta, pero es bonita y agradable, con un mensaje y un diseño. Pero lleva un cupón respuesta. Y un cupón de respuesta ya con autosellado pegado en nuestro caso, ¿no? Y el correo también en nuestro caso. Perfecto, que sí, hay gente que lo sabe explicar mucho mejor que yo. Se lo poníamos más fácil todavía. Y con una serie de preguntas para que solo tuviesen que marcar una X, doblarlo y enviarlo. Como os decía, preparamos que aquellos estaban interesados, ¿qué hacemos con ellos? Pues vamos a llamarles por teléfono y vamos a hacer un trabajo de fidelización, de conversión, como lo queramos llamar, ¿no? de que digan que sí. Bueno, los 3 nuevos legados, esos fueron las 3 personas que detectamos que les gustaría legar. Y nos dio mucho ánimo, dijimos, ostras, aquí hay algo, aquí tenemos que buscar a personas que les gustaría. Y no hay otra manera mejor, no se me ocurrió otra manera que decir, pues vamos a preguntarlo. Vamos a preguntarlo. Y todo el mundo me decía o nos decía que no usásemos el teléfono, que era muy agresivo, que se iba a enfadar la gente, que nadie, estamos todos hasta las narices que nos llamen, y más por este tema, que ¿cómo? Pero que nos van a colgar. Bueno, no sé si por cabezonería o por casualidad o porque me dejó hacer Anesbaz y bueno, pues con la línea que tenemos de intentar innovar y de ser creativos, pues dijimos, vamos a llamar por teléfono. Y hemos hecho 2 acciones de teléfono. Hemos llamado a las personas de más de 60 y a las personas de más de 70 de nuestra base social. Y este es el resultado que hemos obtenido. 135 personas que desean, quieren que incluirnos en testamento. Otras tantas personas hemos detectado y nos han dicho, sí, yo ya os he dejado, ya os he nombrado en testamento. Fantástico. Y otras personas que nos han dicho, de estas le gustaría legar a Anesbaz, eran más, hemos ido trabajando con ellas y 16 personas ya nos han dicho que sí. De todas estas, hasta el momento, porque os diré que esto es un reto, el próximo reto que nosotros tenemos, hasta el momento tenemos un 14% de las personas con las que hemos contactado, de las interesadas, finalmente han hecho testamento. Un 14%. No tenemos con qué comparar hasta ahora. Si alguien tiene alguna cifra parecida, estaré encantado de comparar, pero para nosotros no está nada mal. Sí, ha habido diferencias en estos campos. Bueno, te resumo las principales para mí. Las personas de más de 70 nos hemos encontrado que solo un 9% no ha hecho testamento. Fue una sorpresa. Yo pensaba que íbamos a encontrar un montón de gente que no había hecho testamento y era nuestra oportunidad, ¿no? Y no, nos hemos encontrado que están muy informados, que ya han hecho testamento y que solo un 9% no le falta, ¿no? Nos hemos encontrado que hay menos, bueno, como veis el rechazo es prácticamente nulo y las bajas 0, ¿no? Pero entre las personas más mayores hay menos rechazo todavía. Hablan con mucha más naturalidad del tema. Además nosotros, primero hicimos la de más de 70 en el año 2000, el año pasado, y este año hemos hecho la de más de 60. Además hemos aprovechado la llamada para saber algo que no sé si os va a sorprender, pero yo pregunté en Anesbaz, oye, en nuestra base de datos, ¿qué tenemos de nuestros socios? Y tengo, pues vamos, hemos incorporado recientemente la profesión. La profesión es fundamental, esto digo ya. Y si viven solos, y si tienen ascendientes, descendientes, ¿qué número de hijos tienen? No, esto no lo tenemos. No tenemos porque parece que para el resto de acciones no nos interesa. Pero claro, para este tema es fundamental. ¿Qué nos proporciona además el teléfono a nosotros? Abrir una conversación con nuestro socio, con nuestra socia. Una conversación en la que ya tenemos toda esta información.
Ya sabemos si viven solos, si no viven solos, si eran viudos, casados, demás, ya lo sabíamos antes. Si tienen hijos, ascendientes, descendientes y algún otro dato más. Esto nos ha dado un salto enorme. Y volviendo a los resultados, si multiplicamos, nos podemos encontrar que para los próximos 10, 12 años, los 5 millones de antes pueden ser 50 millones. Solo con las personas de más de 60 años. Solo. Porque vuestro perfil de socio también es de edad es alto, ¿no? Sí. El SBAT tiene un perfil sí, pero vamos, socio de edad alta. Damos una base social de 55.000 y hemos llamado a 10.000. O sea que... Bien. Y luego hicimos una acción, por terminar, una acción para las personas de menos de 60 años que fue a hacer una serie de obras de teatro aquí en Madrid, que dos de las personas que participaron finalmente hicieron un legado. Vale. Aquí entramos en una de las cuestiones que antes hemos mencionado, ¿no? ¿Es previsible esto en presupuesto? ¿Cómo lo medimos? Alguna cosilla he comentado antes. Nosotros en ANSBAT tenemos, el año pasado fue un 5,2% de nuestros ingresos. En los últimos 5 años ha rondado entre el 3% y el 10%. Y no depende exclusivamente de lo que vamos ingresando por herencias y legados, sino de lo que ingresa la organización también. Los porcentajes son un poco engañosos en ese sentido. Para nosotros es bastante estable. Bastante estable. Y nuestra previsión es que los próximos años sea bastante estable. Porque estamos ahora recogiendo acciones que se hicieron hace 10, 12, 13 años. ¿Qué es lo que buscamos? Que dentro de 10, 12, 13 años tengamos la misma previsión de ingresos que ahora, pero multiplicada por 10. Bueno, me he pasado. No. Multiplicada por 7. Nos gustaría que en torno al 10-11% de nuestros ingresos viniesen por las herencias y legados. Y el resto de organizaciones, bueno, pues hay un pequeño ejemplo ahí, ¿no? Estas preguntas, la respuesta a estas preguntas depende de cada una de las organizaciones. Pero yo creo que es imposible responderlas si no hacemos este trabajo profesional de empezar a analizar, de empezar a incorporarlo a nuestras organizaciones, de empezar a tener la paciencia suficiente para saber que el dato que hoy vamos a obtener lo tenemos que relacionar con lo que pase dentro de 10 años o de 1. Esperemos que sean muchos años, pero que tenemos que seguir cada caso para empezar a tener estadísticas propias y datos propios, y ROI propio. Y empezar a no fijarnos en qué pasa aquí, qué pasa en otro país. No, empezar a nosotros, desde aquí, cada una de nuestras organizaciones, a tener estos datos y ojalá a compartirlos, y ahí sí que veremos si otros puntos tienen importancia, ¿no? De qué tipo de base social tenemos cada uno, de qué temática trabajamos cada uno, pero en principio o empezamos a tomárnoslo en serio y empezamos a estructurarlo y a analizar de una manera profesional, o cada año que pase vamos, desde nuestro punto de vista, un año tarde. Te le he pasado porque estabas hablando de esto. Vale. Sí, yo soy un desastre. Y al final la pregunta es que no es previsible o nos estamos preguntando mal, ¿no? Es cómo hacerla previsible. Y entonces ya nos respondemos nosotros mismos. Obviamente, si no es constante, no creceremos año a año. Y como bien ha dicho Eduardo, habéis pasado de eso, de tener un 4 o un 5% del presupuesto de ingreso privado, pero prevéis ya en breve un 10% y demás. O sea que efectivamente luego el dato en el presupuesto es previsible, constante y en crecimiento, que eso es muy importante, ¿no? Porque no solamente es... Y como decía antes, que lo ha mencionado Leire también, la tendencia en España, que es en la que nos tenemos que fijar, y es que la sociedad está cambiando. Y ya no solo hace testamento en las personas mayores, ni por las razones que se hacían hace unos años. Y ahora cada vez hay más personas solteras, las personas separadas
tienen que estar también muy atentas, porque es una realidad nueva. Las personas divorciadas, por supuesto. Se está incorporando cada vez la gente más joven y tenemos que empezar a pensar en eso. Y este es de los pocos datos que se pueden obtener, pero creemos que es muy llamativo. Este es un informe que publicó Pricewaterhouse en el que habla de la filantropía en España y bueno, fue un dato que estuvimos viendo Eduardo y yo, en el que hablaba o situaba los legados como tercera vía de captación. Daba el dato de 132 millones. Les hemos preguntado de dónde sale el dato, desde la campaña de legado solidario, y nosotros hacemos un esfuerzo a nuestro nivel, ¿no?, de intentar aunar la información, pero claro, son 24 organizaciones, algunas pueden, no pueden aportar datos, entonces los datos que manejamos siempre son para coger con hilos y demás. A Pricewaterhouse le he llamado yo personalmente y me están intentando averiguar quién y demás, de dónde han recabado el dato, no de dónde, sino ya sabemos que de las organizaciones que auditan cuentas y demás, pero sí queremos saber un poco de cuántas organizaciones estamos hablando en nuestro mercado y demás, un poco para empezar a hablar ya de ingresos acorde a X organizaciones. Todavía no tenemos el dato, pero es curioso que lo sitúe como tercera vía de captación por delante de empresas, de fundaciones subvencionadoras y demás, ¿no? Y bueno, pues da esa cifra de 132 millones de euros. Lejos estamos de esos 2,2 billones de libras en el mercado en UK, que creo que me pasó Daryl el otro día el dato, pero verdaderamente lo que sí que está claro es que, como bien dice Eduardo, invirtiendo con un ROI, que al final, claro, como esto de los ROIs gusta mucho, ¿no? Pero ¿qué ROI asignas? O sea, al final tú has estado hablando de unos ROIs altísimos, ¿no? Porque si en telemarketing te has dejado X y ya tienes 16 personas activas que te han hecho testamento, más otros 40 que te dicen que sí, el ROI se nos dispara muy por arriba. Eso sí, no va a venir mañana el ROI, ¿vale? Estamos mirando a largo plazo, pero obviamente las organizaciones siempre tienen que mirar a largo plazo, porque nuestros proyectos son a largo plazo, con lo cual la estrategia a través de herencias y legados acompaña y garantiza que nuestros proyectos sigan siendo a largo plazo. Y sea como sea esa tabla, tomándola como referencia, marca también un objetivo. Cuando vayamos incorporando más datos, pues podremos hilar más fino, quizá no es un 11%, quizá no es un 10%, pero otra de las cosas que tenemos que buscar y que nosotros hemos intentado hacer desde ANSBAD es una, digamos, venta interna de esto, ¿no? Tenemos que internamente a nuestras organizaciones también, en cierta manera, vender el producto y ser convincentes. Entonces, todo esto lo que nos ayuda es a presentar también internamente a nuestra organización cuáles pueden ser nuestros objetivos a medio plazo. Sí, y ahí, pues, los próximos años estamos necesitados y estamos obligados a tener cada vez más referencias en España, e intentaremos también, pues, desde la campaña, pues, ANSBAD, obviamente, y supongo que otras muchas organizaciones, conseguir el mayor número de información para tener cada vez más referencias que nos puedan dar, pues, esos límites o esos objetivos para los próximos años. Al final esta reflexión la teníamos el otro día y decíamos, al final parece que el tratamiento con el potencial legatario se asimila mucho, ¿no?, al gran donante, es decir, lo identifico, su perfil, le conozco, le empiezo a informar, hola, estoy aquí, te estoy mirando a la escalera. Le empiezo a informar, le fidelizo, le reporto, le rindo cuentas y no me limito a esa manera pasiva de cuando me pide le mando y si no me pide no le mando. Para que tomáis referencia también otro dato de la persona interesada hasta que nos ha dejado el testamento, nosotros llevamos 2 a 3 meses de conversaciones con esa persona. ¿Es parecido a un gran donante? No. En tiempo no. ¿Es parecido a otra cuestión? No. Tenemos que ir trabajando poco a poco el propio camino de relación con cada persona interesada en hacer un testamento. Poníamos ahí, lo identifico, le informo, le fidelizo, le reporto. Sí,
pero es ese camino el que tenemos que seguir necesariamente. Con algunas personas hemos llamado y ha dicho, sí, sí, estaba deseando, por favor, oye, mañana, me paso mañana, sí, con otros 3 meses. ¿Con qué pasa esto? Pues con esto, no pasa con ninguna otra línea de captación. Y ahí es el interés que tiene también para que pues, el mayor número de profesionales nos vayamos incorporando y cada vez tengamos más. Bueno, esto es microteatro. Esta es una acción que planificó... Oye, bueno, geniales, ¿eh? El Oscar es vuestro. Otro aplauso para estos chicos. Esta es una de esas acciones que os hemos dicho, que os atreváis un poco a hacer. Es una forma de introducir las herencias, los legados en testamento a un público joven, pasando un muy buen rato, riendo mucho, y es parte de una acción que luego ya se ha extendido más, que Eduardo os explique, pero que es una forma novedosa, ¿no?, de acercarnos con ese mensaje y realmente pasar un rato divertido y enterarte al menos, empezar a naturalizar que esas cosas como un legado solidario se pueden hacer, ¿no? Sí, queríamos que a la gente más joven teníamos que primero ir donde están ellos, que poco atractivo era el tema para que viniesen donde estamos nosotros, organizar una charla de legados y tenerlo lleno de personas de 35, 40, 50 años, 60 años, no lo veíamos muy factible. Dijimos, ¿por qué no ir donde están? ¿Por qué no ir donde el espacio donde se están divirtiendo? ¿Por qué no plantearlo de una manera sutil, de una manera directa pero sutil, si me lo permitís? ¿Por qué no hacerlo con grandes profesionales, como habéis visto, y buscando una colaboración, en este caso con microteatro? Con una idea que se le ocurrió a Leire y que a Nesbaz, si me lo permitís, y mis compañeras tuvimos, si cabe, la valentía de llevarlo a cabo, que ya llevamos 3 años, que está actualmente, hoy, empezamos ayer y hasta el día 27 podéis ir a verlo. No os lo perdáis, esta obra y divertido. otras 8 más, que el primer año fue solo para legados, entre ellas Menuda Mañanita, que es el título de la obra que acabáis de ver, y otra que se llamaba El Grifo, que el segundo año ya, por este trabajo que hemos hecho interno también dentro de la organización, se vio que era un buen método para comunicar no solo los legados, sino el resto de temáticas o el resto de líneas de trabajo de la organización, y ya incorporamos otras obras, y que este es el tercer año que lo estamos repitiendo y que, por supuesto, os invito a que vayáis al espacio de microteatro, que tiene 10 veces más impacto, si me lo permitís, o 100 veces más que lo que acabáis de ver, porque son obras en 15 metros cuadrados, 15 minutos y 15 espectadores máximo, alrededor, juntitos de los actores. Pero bueno, el gran mérito de que salga todo también, como habéis podido ver, es de ellas, de ellos, de los actores, de la dirección, de los guionistas, que son auténticos profesionales y que bueno, pues estáis invitados. Es interesante el dato, Eduardo, de cuando hicisteis microteatro el primer año, ese feedback que obtuvisteis de gente que os decía ya era hora de que una organización nos hiciera algo tan divertido, que pudiéramos ir con amigos, porque además a estas cosas no vas solo, es decir, traes a tu gente, traes a tus amigos, y esas famosas acciones de member get member de repente no se nos ocurren para herencias y legados, y sí que hay que empezar a traer a esos amigos que, independientemente de ser o no socios o estar registrados en la base de datos de Anesbat, son potenciales legatarios también, con lo cual innovemos para empezar a acercar esta forma de donación al mayor público posible, de una manera divertida, depende de los públicos, y no solamente convocándolos en nuestra organización con una charla. Es decir, vamos a empezar a huir del método tradicional, ¿no? Era un poco el ejemplo que queríamos mostrar, y bueno, a mí es que me parece muy divertido. Y el año pasado disfrutaron de las obras 2.700 personas. Este año esperamos que el doble, ¿no? El doble, esperamos el doble por lo menos, porque además estamos en sesión golfa también, y nocturna, se llama sesión golfa. ¿Es así? Bueno, pues nada, ya. nada más. Os decimos eso era adiós todo lo que os queríamos comentar. Muchas gracias. Gracias a todos.